Bueno, gracias a Dios por otra oportunidad que el Señor nos da. Qué bueno que hoy somos muchos en este lugar. Agradecemos al Señor por eso. Tenemos muchos también que no están aquí, que debe ser motivo de oración. Quisiera que hoy antes nos fuéramos, tuviéramos una oración por muchas necesidades que hay, pero agradecemos de cualquier manera la oportunidad que el Dios nos da de alabarle en este día, de estar en este lugar y ser bendecidos a través de su palabra. Así que después de este tiempo vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, y estamos también muy contentos por cada hermano que nos visita. Les reitero la alegría que tenemos. Así que deseo que Dios les bendiga mucho y que esta sea la primera de muchas que estén con nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 15, del versículo 21 en adelante. Quisiera hablarles del tema una fe que persevera. Una fe que persevera. Dice en Mateo capítulo 15 del versículo 21 en adelante: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a leer también otro texto en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos es el evangelio que está después de Mateo. Marcos capítulo 10 del versículo 47. Diez 46, perdón. 10:46. El ciego Bartimeo recibe la vista. Dice allí: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Señor, muchas gracias, porque es un privilegio poder leer las Sagradas Escrituras. Qué bueno que en el siglo XXI hay gente que lee la Biblia y que la abraza y que la practica. Señor, concédenos ser una iglesia
apasionada por la Biblia, por tu palabra, y que deseemos, Señor, ponerla por práctica cada día para que tú puedas obrar milagrosamente en respuesta a nuestra obediencia a tu palabra. Oramos por cada persona que ha llegado a este lugar, que trae cargas, que trae luchas, que trae tristezas. De una manera muy especial, Señor, pedimos la intervención tuya durante este tiempo, que tú nos asistas de una manera muy especial. También que concedas que nada, Señor, entorpezca la comprensión, la asimilación de tu palabra. Que podamos, Señor, llevar un mensaje, que podamos escuchar tu voz a través del estudio de la Sagrada Escritura. Glorifica tu nombre, reprende toda acción demoníaca, también, Señor, toda obra humana que entorpezca el plan tuyo en esta hora, en este tiempo, en este instante. Señor, tú nos puedas bendecir de una manera muy especial. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí hay dos historias y las dos ilustran la perseverancia en la fe. Sabe que es muy importante la fe, y de una manera muy especial el cristianismo es una religión que enfatiza la fe. La Biblia nos da la definición en Hebreos capítulo 11 versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que fe es confianza. Fe es tener confianza plena, pero muy importante que hay que añadir que fe en Dios. Y aún más importante que la fe misma es el objeto de la fe. Y esto es una de las cosas que nos distingue como cristianos. Nosotros no tenemos fe en la fe, tenemos fe en Dios grande y poderoso, en el Dios de la Biblia. Y una persona de fe es una persona que no es una persona que está ciega, como alguien ha dicho, que la confianza que la Biblia nos propone, la fe que la Biblia nos propone que depositemos en Él, no es una fe ciega, no es un suicidio intelectual, sino que el Señor nos llena de argumentos, de razones por las que debemos confiar en Él, por las que debemos depositar nuestra confianza en Él. Y una persona de fe es una persona que no depende de lo que ve con sus ojos físicos, sino que la persona de fe tiene ojos espirituales y ve más allá de las circunstancias. Una persona de fe es una persona que puede ser optimista, una persona que puede esperar cosas buenas, cosas positivas, porque Dios es el objeto de su fe y el Señor va a obrar en esa situación. Así que la fe es algo que con lo que abrazamos el Evangelio, abrazamos al Señor, y la fe es una virtud también cristiana que nos debe acompañar en todo el camino cristiano. La fe, casi siempre cuando comenzamos en el Evangelio, nuestra fe, hemos aprendido en la Biblia que nuestra fe es débil. Es quizás una fe pequeña. Pero el Señor tiene la aspiración de que la fe crezca, que la fe se robustezca, la fe se agigante en el camino de la vida cristiana. Y en este pasaje encontramos un suceso muy interesante. Jesús está haciendo una visitación a Tiro y a Sidón. Jesús se había salido de las regiones de Palestina. Jesús se había salido del foco de su atención durante mucho tiempo. El foco de su atención era la nación de Israel, porque la nación de Israel había sido el instrumento para que el Salvador del mundo viniera. Pero hay un momento donde Jesús se sale
Y dice la Biblia que está en Tiro y en Sidón, ciudades gentiles. Y aunque quizá Jesús no se introdujo por completo, Jesús estaba visitando estos lugares. ¿Cuántos saben que Jesús hace visita? Jesús hace visita. Jesús es el primer visitador. Y a veces no sabemos que Jesús nos está haciendo una visita. Hay momentos donde nos damos cuenta que el Señor está actuando y haciendo una visita, y hay gente que no capta, quizás como no captó Tiro y Sidón, como no captó mucha gente, que el Señor se está acercando, que el Señor está haciendo algo. Hay veces que Dios está obrando en la familia, Dios está obrando en su vida, Dios está obrando y haciendo una visita a través de la obra del Espíritu Santo, pero no captamos como quizás no captó Tiro y Sidón. Casi siempre los que captan que Jesús está en un asunto, que Jesús está visitando, que Jesús está obrando, a veces es remanentes, a veces son minorías. Y Jesús estaba en Tiro y en Sidón, y mira cómo dice la Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 21. Uno de los pasajes que leímos dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que una mujer cananea, una mujer que no era de la nación de Israel, es una mujer con una gran necesidad, pero es una mujer que invoca al Señor, es una mujer que ora, es una mujer que cree en el poder de Dios, una mujer que tiene fe. Y sorprendentemente, aunque esta mujer era cananea, esta mujer no pertenecía al histórico pueblo de Dios Israel, sin embargo, esta mujer es una mujer de fe y una mujer que tiene grande fe en el Dios de Israel, tiene grande fe en Jesús. Quizás tú sabes que ese planteamiento de la mujer cananea, muchos judíos no lo iban a hacer. Muchos del pueblo hebreo, muchos del pueblo del Antiguo Testamento, que tenían el culto que Dios le había dado, el culto levítico que tenía el Antiguo Testamento como Biblia. Sin embargo, muchos no estarían dispuestos a decir Señor y decir también hijo de David. Porque la Biblia profetizaba que del trono de David, sobre el trono de David se iba a sentar el Mesías, que de la línea de la descendencia del rey David, del famoso rey David, aparecería Jesús el Salvador. Y mire esa mujer cananea, esa mujer que no pertenecía a ese pueblo histórico, está diciendo Señor. Señor quiere decir que ella admite el señorío de Jesús sobre las circunstancias, sobre el mundo, sobre las adversidades, sobre las luchas. Ella dice Señor y dice hijo de David, como diciendo, como interpretando, tú eres el Señor, tú eres Dios y tú eres el Mesías prometido por el Antiguo Testamento. ¿Sabes que hay mucha gente que puede pasar mucho tiempo siendo parte del pueblo escogido, siendo parte incluso de la iglesia, conociendo los textos de la Biblia? Y hay algunos que no han estado tan cerca en esta manera, pero han interpretado la obra del Señor para con ellos, han interpretado la visita del Señor para ellos. ¿Sabía que eso puede ocurrir? Y que el Espíritu de Dios está obrando en todo lugar. Y que hay mucha gente que es alumbrado, no importa el contexto, no importa el medio, no importa la situación donde le ha tocado desarrollarse. Esta mujer le había tocado Canaán, donde había mucho paganismo, donde había mucha idolatría, donde el Antiguo Testamento no estaba siendo expuesto como en la nación de Israel. Pero ella dice, Señor, hijo de David. ¿Sabe que para nosotros interpretar lo de Dios, nosotros sabemos que Dios se anticipa siempre a obrar? No es esta mujer la que tiene la iniciativa, aunque el texto no lo dice, la Biblia vocifera que hay un actuar divino antes de que cualquier persona pueda venir a él. Y algo lindo es que esta mujer cananea, esta mujer de un contexto hostil a lo de Dios, se está acercando a Jesús. Y Dios ha estado obrando en ella.
Y hoy tenemos este pasaje de la Biblia. La fe de la mujer cananea. Hay pocos datos que nosotros podemos saber en esta mañana de la mujer cananea. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su historial? Pero aquí está como parte de una selección que Dios hizo. La dejó en la Sagrada Escritura para que usted y yo hoy aprendiéramos, nos inspiráramos para buscar a Dios y supiéramos de la obra de Dios. Ella clama: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé si esta mujer habrá visitado a los médicos, yo no sé si esta mujer habrá pedido ayuda a mucha gente, yo no sé si habrá visitado a los oscurantistas, pero esta mujer está frente a Jesús. Interpretó que el Salvador del mundo está allí, que Jesús le está visitando y que Jesús puede hacer algo por ella. Jesús puede hacer algo por ella y ella sabe que Jesús tiene la potencia para ayudarle en su situación. Dice la Biblia en el versículo 23 que mira lo que aconteció después de esta oración, después de esa interpretación que ella hace. Mira el versículo 23 como dice: pero Jesús no le respondió palabra. Jesús hizo el mudo y el sordo. Ahí hay una enseñanza también para nosotros. Dios escucha las oraciones. Aquí encontramos una oración que no es respondida inmediatamente. Aquí encontramos una petición que Jesús posterga. Hay algunas oraciones que nosotros hemos hecho, hay algunas oraciones que yo he hecho, que yo sé que están postergadas. Dice la Biblia, no le respondió palabra. No hubo respuesta de momento para esta oración. Aquí encontramos una base bíblica donde el Señor nos enseña que hay muchos asuntos que tú y yo hemos pedido que están postergados. Pero Jesús lo tiene en agenda. Porque esto es parte del propósito, del proyecto del Señor. El Señor está... ¿Cuántos han oído hablar de la prueba de la fe? Está probando la fe. Esta mujer está en el horno de la prueba de la fe. Dice la Biblia en el versículo 23, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjense que esta mujer llegó a ser molesta para los discípulos. Llegó a ser molesta. Dice: Señor, despídela. Y bueno, aquí lo que recoge la Biblia es: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿cómo habrá sido la insistencia? ¿Cómo esa mujer habrá alzado la voz? ¿Cómo habrá gritado: Señor, ayúdame? Y esa mujer está en una situación desesperante. En situaciones desesperantes debemos venir siempre a los pies del Señor. ¿Sabe que después de mucho nosotros navegar y probar, mucha gente se tarda en venir al Señor porque ha probado tanto su situación y su situación se ha complicado y complicado y complicado? Y se ha agravado. ¿Tú sabes dónde tenemos que morir siempre? Como dice el dicho, a los pies del Maestro. Y digo, esa mujer habrá corrido muchísimo. Quizás cuando su hijo pasó por diferentes situaciones y ella en momentos de menor gravedad estaba en otro lugar, quizás. Ahora estaba a los pies de Jesús. Ahora estaba allí: Señor, ten misericordia. Y dice la Biblia, dice la Escritura, que los discípulos estaban tratando de que Jesús la atendiera, la despidiera. Esa palabra puede querer decir que atiéndela. O no, o vamos a deshacernos de esta mujer que está atrás de nosotros. ¿Es buena la actitud de la mujer o es mala? Es buena. Esa es una actitud de elogiar. La Biblia nos enseña la importancia de la perseverancia en la fe. Yo no sé si alguno de nosotros en esta tarde quizás esta mujer es un prototipo de lo que te pasa a ti, de lo que me pasa a mí. Y que hemos hecho una oración, la hemos presentado en el altar del Señor, hemos interpretado quién es el Señor, hemos interpretado que Él tiene poder, hemos interpretado que Él puede ayudarnos.
y el Señor posterga nuestra situación. Y el Señor sigue caminando. El Señor sigue en su recorrido. Y ahora Jesús ha venido a su tierra, ha venido a su lugar. Y Jesús está de paso y ella, en el terreno de ella, está detrás de Jesús. Y dice la Biblia, en el versículo 24, él respondiendo dijo, fíjense la respuesta de Jesús. Esta es una respuesta para desanimarla. Dice la Biblia, Jesús mismo le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso quiere decir que el foco de atención del ministerio del Señor Jesucristo eran los judíos, era Israel. Su ministerio terrenal, Jesús está diciendo aquí, soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Pero quién era esta mujer? ¿Era israelita? ¿Era hebrea? ¿Había participado en los cultos de la sinagoga? Cananea. Decir cananeo en Israel, eso era mala palabra. El mundo judío miraba por encima de los hombros a las naciones que le rodeaban. Porque ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros tenemos Biblia, nosotros tenemos culto, nosotros tenemos un Dios único. Y nosotros somos privilegiados. Y Jesús está afirmando en un momento que Él está enfocado en las ovejas perdidas de Israel. Entonces el versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Y de momento en el pasaje, tercera vez que aquella mujer insiste. Y aquella mujer me llama la atención, de momento ella no presentó ningún argumento. Hay veces que se nos acaban los argumentos. A veces nosotros creemos que dándole argumentos al Señor en la oración, dándole argumentos al Señor, vamos a convencer al Señor que Él obre, que Él nos ayude, que Él nos favorezca, ¿no es verdad? Hay gente que hace unas oraciones con unas argumentaciones magistrales. Señor, por y la otra razón, atiéndeme. Pero el Señor dice, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella dice, Señor, socórreme. Ella también se hizo la sorda. Ella apela a la misericordia de Dios. Ella apela al amor de Dios. Ella apela a todo lo lindo, todo lo bueno que es Dios. Hay veces no tenemos argumentos, pero podemos apelar al amor de Dios. Gloria a Dios. Podemos apelar que el Señor puede ayudarnos, que el Señor tiene poder y en Él hay suficientes atributos de bondad para bendecirnos, aunque su foco y su proyecto de atención esté ahora mismo en otro lugar. Ella no apeló tampoco a sus méritos. Ella no dijo, Jesús, yo soy cananea, pero tú tienes que estar contenta conmigo, porque en tanto que todos los cananeos están en el paganismo, mira donde yo estoy aquí en tu iglesia. Estoy aquí pidiendo, estoy aquí haciendo una oración. Ella tampoco apeló a sus méritos. No es ella a quien hay que apelar, es a la bondad de Dios. No obtuvo argumentos, tampoco habló de méritos. Ella dijo, Señor, socórreme. Versículo 26, mira cómo dice la escritura. Respondió, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense qué manera, porque acuérdense que los judíos decían, esos son perros, los gentiles. La palabra gentil quiere decir naciones. Cuando nosotros decimos gentiles, estamos hablando de las naciones diferentes a la nación de Israel. Eso es lo que quiere decir la palabra gentil. Y dice, tú eres una perrita. Y los hijos del reino, donde yo he tenido el foco de atención en la nación de Israel, no está bien que el grueso de la bendición, de lo que yo quiero hacer, yo lo ponga en ti. Y acuérdense que estamos hablando de una prueba de fe sobre esta mujer. Porque mira, a lo mejor en la primera ocasión, hay mucha gente que en la primera ocasión son desertores. Pero ya estamos hablando de la perseverancia en la fe,
y la importancia de confiar un día y mantenerse confiando todos los días. Y mantenerse con Él, y mantenerse buscándole, y mantenerse abrazándolo. Jesús sigue el camino porque Jesús está esperando la perseverancia de esta mujer. Y Jesús y el Señor, nosotros creemos que podemos convencer al Señor con nuestras palabras. Nosotros creemos que podemos convencer al Señor con nuestros llantos, con nuestra argumentación y con nuestros méritos. No. El Señor se convence con las actitudes. A mí me convence cualquiera con un llanto. Yo veo llorando y digo, pobrecito, hay que ayudarle. A lo mejor a ti también. Pero Jesús ve más. Jesús sabe más. Y Jesús ve más allá de sus palabras. Dice, esta mujer necesita aprender la perseverancia y me va a convencer también con su actitud para mí. El Señor se convence. Tú sabes, una actitud que convenció al Señor. Hay un pasaje en el libro de Génesis que hablando de Jacob en una lucha con el ángel. Jacob necesitaba una respuesta, necesitaba un auxilio de Dios para él. Y dice la Biblia que la lucha, vino una visitación angelical que era Dios mismo. Y eso empezó en la noche y al rayar el alba, Jacob estaba todavía en una lucha con el ángel. Ese ángel había venido para bendecirle, pero bendecirle si él convencía con su actitud. Él convencía con su perseverancia. Entonces, dice el ángel al rayar el alba. Usted lo puede ver en su Biblia después en Génesis. No te dejaré si no me bendice. Óyeme, después que pasa las 10 de la noche, las 12 de la noche, las 1 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, y raya el alba. ¿Cómo habrá estado Jacob? Pero qué convicción, qué confianza, qué perseverancia en fe habrá tenido este hombre que dice, no te dejo. No sé si tenga que luchar todo el día, no sé si tenga que luchar 2 días. ¿Y tú sabes qué dice la Biblia de ese texto? Dice la Biblia dice que le bendijo y dice la Biblia que el ángel le dijo, ha vencido a Dios. Usó esa expresión, estoy parafraseando. No es que vence literalmente, porque dice la Biblia que el ángel le tocó, le descoyuntó el muslo, un toque. O sea, ese ángel era mucho más poderoso, pero ese vencimiento quiere decir que la bendición que Dios quería darte, la bendición que Dios quiere darte, a veces el Señor desea la respuesta de tu perseverancia y de tu actitud, porque Él quiere dártela. Él quiere darte la bendición, pero Él pone una parte de la responsabilidad. Él puso una parte de la responsabilidad en Jacob, Él pone una parte de la responsabilidad en nosotros. Esta mujer tenía que perseverar. Y dice la Biblia, ella dijo, Señor, mire como dice el versículo 7, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella tampoco apeló a que yo soy hija también. Ella dijo, si soy perro, bueno, aún los perros se alimentan de las migajas. Esas son virtudes lindas. Esa mujer está siendo muy humilde. Esa mujer tiene la virtud de ser perseverante. Esa mujer tiene la virtud de ser humilde. Esa mujer tiene mucho amor. Porque lo que se está jugando aquí es la vida de su hijo. Óigame, hay situaciones que nosotros también somos responsables de interceder a favor de otros. ¿Cuántos saben eso? Mucha gente que no está contigo en la iglesia, hay mucha gente que no nos acompaña con el Señor. Yo conozco muchos padres que yo lo he visitado y entonces dice, ¿cómo mi hijo necesita del Evangelio? Y necesita de la Biblia, y necesita de la obra del Espíritu Santo, porque saben, yo voy a ver si yo lo entusiasmo para que él vaya con usted. Pero quizás
el instrumento para que el hijo salga, para que el familiar salga, que la persona que nosotros queremos que salga adelante seas tú. Sean lo que dice, no, vamos a recomendarle a otro. Vamos a recomendarle que otro vaya a buscar de Dios. Dice la Biblia que quien estaba allí a favor del hijo, perseverando en fe, era aquella madre. Óigame, y una madre en una situación así, si esta cananea tuvo orgullo, hace rato que se había extinguido. Si esta cananea fue alguien que creía en sus méritos, que creía en sus posibilidades, que creyó en otra cosa, en este instante, eso había desaparecido. Hay situaciones también a que al Señor tiene que apelar para que abandonemos ciertas cosas que impiden que nosotros podamos encontrarnos con Él. Una de las metodologías de Dios es que el Señor no enferma a nadie, el Señor no trae ningún demonio sobre la vida de una persona, como le pasaba a la hija de esta, era una hija, a la hija de esta mujer. Pero el Señor sí lo permite. Cuando nosotros queremos perseverar en no estar con Dios, cuando nosotros queremos perseverar en nuestro proyecto, en nuestros deseos, en nuestros planes, el Señor dice, ven. El Señor no tiene que mandar los demonios, no tiene que mandar las enfermedades, no tiene que mandar los conflictos, no tiene que mandar las adversidades. ¿Tú sabes cómo llegan esas cosas? Cuando el Señor se quita. El Señor dice, tú no quieres a mí, yo me quito. Pero a la vez, el Señor que ama tiene el propósito de usar alguna de esas cosas, de que eso se convierta en instrumentos que nos traigan a Él. Y ahí estaba aquella mujer. Señor, socórreme, porque socorriendo a su hija, la estaba socorriendo a ella misma. Versículo 27, mira cómo dice, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, mira qué cosa más linda. Fíjese, después del el Señor hacerse el sordo, después el Señor no prestar atención, después de decirle el Señor que lo que Él traía, el grueso de su bendición, era para Israel, porque sabe lo que demuestra esto, que Jesús sí tenía un proyecto con esa mujer, que Jesús sí quería actuar en esa mujer, y Jesús tiene una alabanza para esa mujer. El Señor tiene una bienaventuranza para esa mujer. El Señor dice, oh mujer, y de las muchas, y a mí les dije que quería hablar de la perseverancia en la fe, porque me llama la atención que dentro de las muchas virtudes lindas que algunos de nosotros podemos encontrar en esa mujer, si yo dijera, empiecen a hablar de acuerdo a ese pasaje, todas las virtudes que nosotros vemos en esa mujer, nosotros pudiéramos nombrar muchas. Esa mujer era una mujer de familia, una mujer humilde, esa era una mujer buena madre, mil cosas podemos decir de esa mujer, pero Jesús apela a algo muy importante que no debe faltar en el cristiano, que es un aspecto fundamental para que acontezcan grandes cosas de parte de Dios en tu vida y en la mía. Dice la Biblia, mujer, grande es tu fe, y me llama la atención, aunque Jesús dice que pueden ocurrir grandes cosas con una fe pequeñita. ¿Se acuerdan? Jesús lo dijo. Eso fue enseñando a los apóstoles, a los discípulos. Él les dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, dijera este monte, pásate, y se pasará. Pero es mejor tener una fe pequeñita o una fe grande. Óigame, aún los cananeos, aún en Canaán había una mujer que yo no sé cómo había cultivado una fe poderosa y una fe grande. El Señor quiere que nosotros que nuestra fe se cultive y sea gigante. El Señor, tú dices, yo llegué al Evangelio con una fe flaca, con una fe débil, con una fe minúscula, pero el Señor quiere que llegue el día donde Él te pueda decir, oh hombre, oh mujer, grande es tu fe.
que a pesar de los obstáculos, a pesar de que yo postergué responder a tu petición, a pesar de que hubo obstáculos, a pesar de que los mismos apóstoles se convirtieron en gente que desanimó a la mujer, oye, despídela, a pesar de eso, esa mujer estuvo allí. Y el Señor le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Hay otro caso más breve que quiero que observemos. Le dije que abriéramos también en Marcos capítulo 10. Mira otro acontecimiento tremendo. Capítulo 10, versículo 46. Es importante la fe para ser salvo. Es importante la fe para ser cristiano. Una condición para ser cristiano es tener fe. Los que creen son salvos, dice la Biblia. Pero también los que se mantienen creyendo y cultivando su fe obtienen grandes victorias en la vida cristiana. Porque el fin no es ser cristiano, el fin es avanzar a todo el potencial y todo lo que Dios quiere para ti y para mí. Y entonces, siempre la perseverancia ha sido un motivo de elogio. ¿No es verdad? Usted conoce a personas que son perseverantes. Hay una historia de un pastor que dice que hablaba bien de todo el mundo. Y que cada vez que usted lo escuchaba hablar, ese pastor tenía algún elogio, algo positivo que exaltar. Tenemos que aprender eso es muy bueno. Siempre a exaltar lo positivo. Y entonces ese pastor lo pusieron a prueba, dice, porque dice: esta persona siempre que usted le dice algo, siempre saca, sí, pero mira, tiene esto y tiene lo otro, lindo, bueno, positivo. Y entonces dice que lo probaron al pastor aquel que siempre estaba hablando bien de todo el mundo. Y dice: vamos a ver qué dice el diablo. Dice: usted que habla bien de todo el mundo, ¿el diablo tiene algo bueno? Dice: sí, el diablo es perseverante. Hasta el diablo tiene algo. Yo estaba hablando con una hermana que le estuvimos estimulando en la fe. Yo sé que Dios estaba obrando en esa mujer. Y entonces ella vino con una petición a buscar de Dios. Y entonces, pero ella puso esa petición y ella no siguió buscando de Dios. Yo creo que incluso aquella situación que tenía era un instrumento del Señor para que el Señor hacer todo lo que él quería hacer. Porque mira, lo que tú piensas que tú necesitas siempre es muy pequeño. Y lo que tú crees que con lo que tú vas a sentir satisfecho y completo, realmente no es suficiente. Dios es el que sabe lo que tú necesitas. Dios es el que sabe realmente lo que te va a dar la victoria completa. Así que cambia. Tú estás pensando, esto es lo que yo necesito, y cuando yo tenga esto, yo me voy a sentir completo, yo me voy a sentir realizado. Y quizás el Señor tiene planes de bendecirte ahí donde tú estás esperando, como a esta mujer que Dios le dio. Pero también el Señor dice: yo tengo más, yo tengo mucho más, y yo voy a hacer mucho más de lo que tú crees que es lo que tú necesitas. Y entonces aquí encontramos otro hombre necesitado, un hombre rechazado por la sociedad, un hombre minusválido. Mire cómo dice la Biblia en este versículo 46, están ahí en Marcos 10, 46, un segundo ejemplo de perseverancia en la fe. Entonces vinieron a Jericó. Jesús siempre anda haciendo visitas, andaba por Jericó ahora. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, fíjese que le acompañaba una gran multitud. Las multitudes eran típicas de andar atrás de Jesús. Porque como Jesús no solamente tenía grandes enseñanzas, sino que ocurrían grandes portentos, a la gente le gustan los portentos y le gustan los milagros. Y había mucha gente, mira, en esa multitud habían chismosos, habían curiosos, había gente que realmente no quería saber de Jesús. En esa multitud había de todo.
Podemos hacer una lista tan grande como queramos. Pero mucha de esa multitud no vivió lo que vivió un hombre en el camino, desahuciado, solo. Mira cómo dice la Biblia, él y sus discípulos y una gran multitud. Dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, ese hombre, yo creo que poca gente se habrá sentado ahí a conversar, a establecer un diálogo con Bartimeo. Muy poca gente se habrá acercado a ayudar a Bartimeo. Pero Bartimeo debo decirle que es un hombre de fe. Y Bartimeo había escuchado, no sé cómo, de Jesús. Bartimeo quizá conocía mucho del Antiguo Testamento. Bartimeo también pudo interpretar que un día venía el Salvador del mundo. Que el Salvador del mundo podía hacer mucho por él. Y que el Salvador del mundo es todopoderoso. Y que el Salvador del mundo es omnisciente. Que el Salvador del mundo no tiene límites. Así que cuando ese hombre estaba sentado ahí, la multitud veía a Jesús, anda pasando por aquí. Muchacho, el que sana a los leprosos, el que da las grandes enseñanzas, el que calma las tempestades, el que ha echado fuera a los demonios. Se arrebató ese ciego, ese Bartimeo. Y dice la Biblia en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, es decir, que ese sabía, ya ese tenía referencia de Jesús Nazareno, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se parece este suceso de la mujer? Oye, se parece. Estaba ahí sentadito. La multitud, la gente hablando, las opiniones. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Jesús está por aquí con nosotros. Alzó la voz. Inmediatamente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso fue una locura de Bartimeo. Oh, la fe a veces, la fe es atrevida. La fe es muy atrevida. Y ese hombre no estaba temiendo quedar en ridículo. Tenemos un amigo que es de Jamaica. Y él está contando un testimonio de algo que le aconteció. Y él dice, este hombre está haciendo campaña evangelística y está siendo usado tremendamente por Dios. Él fue a un lugar, él estaba muy enfermo y dice, pero yo quise ir así. Porque yo interpretaba que Dios quería, que a pesar de mis limitaciones, Dios quería usarme. Y él fue a un lugar, dice, que era un lugar donde, como dice Apocalipsis, Satanás tiene su trono. Porque allí había la prosperidad del ocultismo, de la hechicería, de la santería, de la brujería y todas las variantes del ocultismo estaban allí. Y él realizó la campaña ese día. Durante 3 días, cuando él regresó, dice que tenía un dolor clavado en la espalda. Dice que era algo que jamás yo había experimentado. Él cuenta que él se bajó del bus donde él iba, y de tanto dolor él dejó los maletines, dejó todos los equipajes que traía y fue corriendo para el hospital a ver a un amigo que él tenía en el hospital. Y dice que allí le hicieron las pruebas. Y entonces, después que le estaba haciendo las pruebas, le dijo, hermano, lo que usted le espera no es de juego. Y le diagnosticó una enfermedad que dice que iba a ser degenerativa. Él se iba a ir complicando y complicando hasta morir. Y que eso era irreversible, que no había que hacer nada, solamente era esperar la muerte, y lo único que él podía aspirar era medicamentarse para tratar de calmar los dolores, apaciguar los dolores, pero que irreversiblemente. Y él cuenta, este hermano que ha sido usado grandemente por Dios, salió del hospital y dice que salió con un cartapazo de papeles. Y dice que los echó en la basura, y en la calle se puso de rodillas y empezó a llorar. Y él le dijo a Dios, Dios mío, allí donde la gente pasaba, allí donde todo el mundo lo estaba viendo y que él parecía un loco, Dios mío, si tú terminaste conmigo, yo te pido que tú me lleves.
Pero si tú todavía quieres usarme, si tú todavía quieres hacer algo conmigo, sácame de esto. Dice que él sintió que el cuerpo se le estremeció. Pasaron muchos años. Ese hombre tiene 80 y pico de años ahora y está siendo usado por Dios. Pero ponerse a orar de rodillas en la calle son cosas de loco. ¿Cuántos habrán pasado por ahí y pensaron, este es un loco? Y quizás cuántos habrán pensado, este es un ridículo. Pero tú sabes lo que tenía este hombre: fe. Y Bartimeo tiene fe. Y Bartimeo no le importa lo que piense la multitud. Bartimeo no le importa su reputación. Bartimeo sabe que Jesús le puede auxiliar, le puede ayudar, le puede sanar. Y dice la Biblia, y muchos le reprendían para que callase. Cállate, Bartimeo. Pues tú sabes qué hacía Bartimeo. Cerrate la Biblia. Versículo 48 más adelante dice, pero él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más. ¿Qué cosa es eso? Eso es fe perseverante. Cuando él dio el primer clamor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y no aconteció nada. Y quizás Jesús siguió caminando. Mucha gente cuando da el primer grito abandona la búsqueda de Dios. Y muchos también cuando escuchan las recomendaciones y las voces que no son de Dios, abandonan la perseverancia en la búsqueda de Dios. Todo lo que parte de la multitud que hallaba ahí caminando atrás de Jesús se había convertido en instrumento de Satanás para desanimar a Bartimeo a que buscara a Dios, a que perseverara, a que clamara y creyera que Jesús podía ayudarle. Hasta en las iglesias se pueden encontrar instrumentos de Satanás. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en las recomendaciones que damos, porque Jesús tiene a veces proyectos y Jesús va a hacer algo y nosotros damos consejos y recomendamos y mandamos a que se hagan cosas que Jesús no está respaldando y que pueden apagar el fuego de la fe de alguien que cree que Jesús le puede ayudar. Hay gente que viene y su situación continúa. Y entonces aparece gente que dice, no vaya más a la iglesia, no continúe orando, no haga ningún ayuno, no busques de Dios, deja todo eso. Esos son los que dicen cállate. Hay muchas maneras de decir cállate. Hay muchas maneras de desanimarnos en la fe perseverante. El Señor tiene cosas para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dios tiene cosas. Yo persevero porque yo sé que Jesús puede hacerlo. Y hay mucha gente que me ha dicho, déjalo, abandónalo. Pero también Jesús varias veces nos ha mostrado que cuando nosotros perseveramos en fe, Él no nos avergüenza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Jesús saca la cara por nosotros. ¿Saben que Pedro, el gran Pedro, el que escribió las epístolas y predicó aquel sermón que se convirtieron en muchedumbres, en un día fue instrumento de Satanás? Jesús tenía el proyecto de ir a la cruz porque la cruz se iba a convertir en instrumento salvador. Y Pedro le dijo a Jesús que no fuera para la cruz. Que se quedara en unas vacaciones con él en una loma. ¿Cómo se acuerdan de eso? ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero Pedro se amaba al Señor y Pedro era sincero. Pero Pedro estaba despistado. Estaba en la iglesia, estaba escuchando la palabra de Dios y estaba despistado. La multitud anda detrás de Jesús, pero está despistado.
Está escuchando las enseñanzas, está viendo los milagros, pero está despistado. Y entonces nosotros tenemos que tener visión también espiritual. Y tenemos que tener convicción, tenemos que tener la confianza perseverante de la que estamos hablando ahora, para que cuando aparezcan las muchas voces desanimándote en el proyecto y lo que Dios quiere realizar contigo y la bendición que Dios quiere darte, usted pueda clamar más alto, usted pueda alzar más su voz, usted pueda orar más, usted pueda consagrarse más y usted pueda esperar confiadamente que Dios va a responderle. ¿Cuántos han escuchado la fábula de la rana? La fábula se ha hecho famosa. La fábula de la rana que cayó en el hueco. Y entonces todas las ranas que eran amigas, la rana quería salir del hueco, pero el hueco era hondísimo. Y entonces la rana empezó a dar brinco para salir del hueco. Y todas las otras ranas que estaban arriba mirándola empiezan a decir: oye, no saltes más, que no vas a poder salir de ese hueco, no se puede salir. En esos huecos ha muerto mucha gente, en esos huecos alguna gente ha desfallecido. No pierdas el tiempo. Oye, pero en uno de los saltos la rana cayó arriba. Y después descubrieron que la rana era sorda. La rana salió porque la rana era sorda. Nosotros tenemos que ser sordos a muchos consejos que no son de Dios. Bartimeo tiene que ser sordo para los que le dicen: cállate, no sigas gritando, no sigas clamando por Jesús. Dice la Biblia en el versículo 49, encanta, que Jesús saca la cara. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Qué lindo. Oye, qué momento ese. Jesús se para. Él no estaba viendo, porque acuérdense que él era ciego. Pero allí había gente de fe en la multitud, porque como había una pila de gente que no tenía nada que ver, allí también estaban los discípulos y otros que creen, y otros que saben lo que Jesús puede hacer, otros que saben los movimientos de Jesús, la actuación de Dios, y que sí tienen visión espiritual. Cuando Jesús se detiene, algunos se habrán erizado los pelos: oye, me viene algo va a acontecer. Jesús se paró, Jesús va a actuar en favor de este hombre. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Mira, había gente de fe allí también. Tenemos que hacerle caso a los de fe, que salen y dicen: ten confianza, levántate. Jesús te llama. Jesús nos llama. Jesús nos llama para que en esta tarde, este domingo, nosotros nos levantemos en fe. Y nosotros confiemos en lo que Él puede hacer por nosotros. Jesús te llama. Y en lo personal y en lo particular, cada uno de nosotros sabe cuál es el asunto. Y quizá el Espíritu de Dios nos inquieta en lo más íntimo. Jesús dice que Él te llama. Y que Él te llama a confiar. Y que Él te llama a confiar perseverantemente. Mira lo que hizo Bartimeo. Versículo 50. Sí. Él entonces, porque fíjate, cuando Jesús te llama, Él espera que tú reacciones a su convocatoria. Jesús nos hace una convocatoria hoy. Él te convoca, Él te llama, Él dice: ven. Pero si Bartimeo a última hora dice: no, yo de aquí no me levanto. No, yo de aquí no voy para ninguna parte, que nadie me toque. Además, yo aquí tengo unos bolsos, y tengo una capa, y tengo una serie de cosas importantes, que todo eso constituye mi casa. Si Bartimeo dice eso, pero mira lo que dice la Biblia. Entonces Jesús, detenido, se mandó a llamar, y llamaron al ciego, diciéndole, versículo 50, perdón, él entonces, arrojando su capa. Oye, esa capa era equivalente para Bartimeo. La capa era equivalente, ¿tú sabes qué? A la riqueza del joven rico. ¿Tú te acuerdas del joven rico? Que el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dice: vende todo lo que viene, dale a los pobres y ven y sígueme. Y entonces hizo el sol. Eso tiene que ver conmigo.
La capa de Bartimeo equivalía a toda la riqueza de ese joven. Porque tú sabes por qué. Pues porque eso era lo único que él tenía. Pero dice la Biblia, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Cuál es la capa que nosotros tenemos que soltar en esta tarde? Porque tú sabes que hay cosas que son impedimentos para que Jesús pueda obrar. Nosotros tenemos capas. Nosotros tenemos cosas que hemos amado tanto, más que a Jesús. Y si no las soltamos y vamos en pos de Él, no vamos a ver lo que Él quiere hacer. Parte de la perseverancia es ir soltando. Soltando todo lo que te impide buscar a Jesús. Quitando todo lo que impide que Jesús actúe. Quitando todo lo que impide que Jesús obre milagrosamente. Quitando todo lo que deshonra a Jesús. ¿Qué el Señor puede decirnos a nosotros que hay que soltar algo? El Señor a mí me ha dicho muchas veces que tengo que soltar algunas cosas. Y que ese es el peldaño para yo tener un avance, para yo vivir algo con Jesús. Dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Porque Bartimeo lo soltó todo. Bartimeo no le importó la multitud, no le importó la opinión de la gente. Bartimeo no le importaba el negocio de él. Bartimeo arrojó todo. Y entonces cuando estuvo frente a Jesús, dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe. ¿Ustedes leyeron ahí? Tu fe te ha salvado. El Señor es un ayudador de la fe. Pero al final de la cuenta, usted la ejerce o no la ejerce. Todo el que quiere fe, Jesús le va a ayudar. Todo el que quiere crecer en la fe, Jesús le va a ayudar. Hubo un hombre que pidió ayuda a Jesús en un momento y le dijo, el Señor le dijo, ¿tú crees que puedo hacerlo? Y él dice, sí, y después dijo, ayuda a mi incredulidad. Eso está en la Biblia, lo puede buscar después ese texto. Ayuda a mi incredulidad, porque se dio cuenta que estaba carente de la fe. Y Jesús le ayudó porque el milagro ocurrió. A lo mejor alguno de nosotros dice, bueno, yo no soy como la cananea que dice Jesús que es grande tu fe. No dice aquí qué tamaño era la fe de Bartimeo, pero la fe perseverante hizo que ocurriera el milagro para Bartimeo. El gran problema del cristianismo, le preguntaron a uno de los grandes hombres, le preguntaron cuál era el problema el del cristianismo, y él dijo esto: el problema del cristianismo es que es algo de cada día. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Alguna vez, los fines de semana, algunos meses del año. No. Jesús dice, cada día. Y ese hombre dijo, el problema es que cada día. La fe que tenemos que ejercer para seguirle tiene que ser perseverante, tiene que ser constante. Hoy es necesario fe. Mañana, cuando usted se levanta a enfrentar sus nuevas luchas, o cuando le llegue una mala noticia, cuando aparezcan cosas negativas, ¿qué tú vas a hacer? O cuando aparezcan las voces que te digan no continúes, o cuando Jesús te señale cuál es la capa que nosotros necesitamos soltar. Tu fe te ha salvado y tu fe hoy puede salvarte. Y mira, lo lindo de esto, que dentro de las cosas bellas de lo que aconteció con Bartimeo, fue que tú sabes qué dice la última expresión de esta historia. Este hombre no se olvidó de lo que Jesús hizo. Dice la Biblia en la última expresión, y seguía a Jesús en el camino. En el camino de la vida tenemos que seguir a Jesús. El cristiano es cristiano en su casa, es cristiano en el trabajo, es cristiano en las luchas y es cristiano en las victorias. Es cristiano cuando está sano, es cristiano cuando se enferma, porque es en el camino. Nosotros tenemos un camino que recorrer. El Señor dice, ten fe perseverante. Confía en mí y yo voy a orar. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Y yo sé que a lo mejor alguno de nosotros dice, ay Señor, yo necesito. Yo algunas veces no he perseverado. Puedo decir algo. A todos nos ha pasado.
Algunas veces no hemos perseverado todo lo que el Señor quiere y lo que el Señor le comunica. Como dice uno que hay cristianos L y hay cristianos Y. No vamos a ser esos cristianos en esta tarde. Cristiano L dice que escucha el mensaje y dice, sí, qué bueno estaba para aquel. Y el cristiano Y dice que para aquel y para aquel. Eso me enteré últimamente. Hay cristiano L y cristiano Y. Pero eso es para nosotros. Para abrazar el mensaje para mí. Lo que el Señor me dice y yo lo predico es para mí, en primer lugar. Es para nosotros todos porque necesitamos perseverar en la fe. Vamos a abrazar al Señor hoy. Vamos a soltar las capas. Vamos a no creernos en los méritos de nosotros como la cananea. Vamos a decir, Señor, socórreme. Yo voy contigo cada día. Si alguien quiere acompañar en la oración y quiere, allí donde está, se pone de pie para hacer una oración juntos. Esto no es asunto de al lado, es asunto personal. Si dice, vamos a hacer una oración y vamos a decir, Señor, yo quiero ser ese cristiano que tiene fe. Yo quiero ser un Bartimeo, yo quiero ser una cananea. En el sentido de que tiene fe y persevera con él. Y yo quiero decirte algo. El Señor va a sacar la cara por ti. Señor, muchas gracias por esta tarde. Qué bueno que nos hemos reunido a honrar tu nombre. Nos hemos reunido también en este lugar a pedir tu auxilio. A pedir que te metas en nuestros asuntos. A clamar como clamó aquella mujer de Canaán. A clamar como clamó Bartimeo y hacerlo perseverantemente. Queremos hacer una resolución en nuestros corazones y que en esta tarde tú la hagas firme. Señor, concédenos, Señor, firmeza para caminar contigo y esperar el auxilio, esperar la ayuda, confiando plenamente en la capacidad de poderío que hay en ti. Concede que la iglesia Vida Nueva avance y tenga triunfos poderosos. Métete en las familias, métete en los hogares, métete en los trabajos. Y Señor, concede que nosotros podamos poner una fe firme, aunque sea una fe débil o sea una fe grande. La hagamos firme para cada día. Y al tú realizar el milagro, no nos olvidemos de caminar contigo, de seguirte en el camino. No queremos ser, Señor, como aquellos leprosos que no viraron a decir gracias. Queremos virar a decir gracias y más que eso, como Bartimeo, a continuar en el camino. Oramos en el nombre del Señor Jesús y pido de una manera muy especial por aquella persona que se levantó con un asunto muy íntimo, con un asunto muy personal, por un asunto muy delicado, para que tú obres, para que tú le bendigas, para que en esta tarde se fortalezca. Y Señor, no solo tú le abraces, sino ellos te abracen. Por Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse.